Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Los últimos meses acá con los hermanos, el tiempo que hemos podido estar aquí, hemos estado estudiando un poco de historia de la iglesia. Y estuvimos hablando acerca de la iglesia en su periodo más oscuro, representado en las cartas de Apocalipsis 2 y 3 por la iglesia en Pérgamo y la iglesia en Tiatira. Es tan bueno, hermanos, y tan necesario que nosotros como cristianos conozcamos la historia de la iglesia, porque ella tiene grandes lecciones para nosotros. También muchas de las cosas que nosotros ignoramos como cristianos, las ignoramos porque desconocemos la obra de Dios a través de los tiempos. Yo un día hablando con una persona acerca de la vida de la iglesia, cuando esta persona nos preguntaba, ¿cómo así no tienen nombre? ¿Cómo así no tienen una iglesia, un local? ¿Cómo así no tienen pastores nombrados? Y esta persona comenzó a hablar como si eso fuera algo totalmente loco. Pero lo más tremendo es que cuando usted estudia la historia de la iglesia, como lo vamos a comenzar a ver, hay una historia de la iglesia paralela. Por un lado encontramos ese cristianismo históricamente que se desvió tremendamente después del cuarto siglo y llegó a ser esa iglesia apóstata romana oficial, con todas sus herejías, con todos sus abusos, con todos sus engaños. Pero a pesar de todas esas cosas que hemos estado estudiando, detrás de todo ese ambiente idólatra, detrás de todo ese ambiente nicolaita, por debajo de cuerda había otra iglesia, si se puede decir, o un remanente en medio de esa iglesia. Entonces hoy vamos a hablar un poco del periodo de la iglesia anterior a lo que es conocido en la historia de la iglesia como la Reforma. ¿Y por qué escogimos hablar un poco de este periodo? Porque a veces siempre que nosotros remontamos a la obra del Señor, siempre volvemos a la Reforma, pero hubieron periodos anteriores donde Dios restauró de alguna manera su iglesia. Hubieron personas fieles, aún en un ambiente tan hostil, tan oscuro como fue el periodo donde se consumó el papado y donde la iglesia llegó a ser, como hemos dicho algunas veces, un monstruo. El catolicismo romano fue un monstruo totalmente amorfo y contrario a las escrituras. Y en ese ambiente que es representado por la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, hay un pasaje muy interesante. Ahí en el 2:13 el Señor dice, ustedes recuerdan que Pérgamo significa el periodo donde la iglesia se casó con el Estado, se casó con la idolatría de los gentiles, se casó con una serie de doctrinas falsas, y todo eso estuvo claramente manifestado en un periodo de la historia, del siglo IV y V en adelante hasta el siglo XV. La Iglesia Católica entró en una caminata de apostasía donde llegó a puntos inacreditables, como ya lo hemos hablado. Pero en medio de ese ambiente, mira lo que el Señor dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ese es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Históricamente, Antipas fue uno de los ancianos, de los obispos, de los pastores de la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo sufrió gran persecución también porque ella está en un ambiente bien idólatra. Y el nombre de Antipas es muy interesante porque el nombre de Antipas significa en griego contra todos o contra todo. Entonces Antipas representa el espíritu de esos hermanos que estuvieron en contra. ¿En contra de qué? En contra del Pérgamo, en contra del espíritu de Pérgamo, en contra del relacionamiento de la iglesia con el mundo, en contra de la idolatría, en contra del nicolaísmo, en contra de las falsas doctrinas. Y estos hombres se opusieron a eso, Antipas, tanto que estuvieron dispuestos a sufrir por causa de que ellos retenían el nombre del Señor y guardaban la fe. Entonces, cuando uno mira la historia de la iglesia, hay muchos movimientos, no muy conocidos, no muy visibles, pero que fueron de alguna manera un paralelo
a esa iglesia que apostató tan visiblemente como lo fue el catolicismo romano. Y yo he escogido simplemente 2 movimientos para nombrarlos, porque hay muchos más. Desde el IV siglo, ahí podemos rastrear ciertos movimientos de restauración. Hay un libro muy bueno que se llama La Iglesia Peregrina, que a diferencia de otros libros de historia de la iglesia, él cuenta la historia de todos estos remanentes a través de todos los siglos, cómo ellos mantuvieron y procuraron mantener un testimonio más fiel al Señor, aún en ambientes de apostasía. Pero yo quiero hablar de 2 movimientos que surgieron en el siglo XII, uno conocido como los albigenses y el otro como los valdenses. Amén, que representan de alguna manera el espíritu de Antipas. Y vamos a mirar cómo eso se ve claramente representado en la iglesia. Entonces, para que nos ubiquemos, aunque esto no es una clase de historia, yo no quiero darle a ustedes muchos datos, sino quiero llevarlos a meditar un poco en estos asuntos para que nosotros conozcamos también, para que nosotros conozcamos el desarrollo del pueblo de Dios. Estos movimientos, especialmente los albigenses, se fundaron al sur de Francia. Este fue un movimiento que no fue muy conocido porque no quedó mucha literatura acerca de ellos. Es más, como este movimiento representaba a Antipas, ellos se caracterizaron porque estuvieron en contra de las prácticas del catolicismo romano, en contra de cómo los clérigos se enriquecían, en contra de cómo ellos abusaban del pueblo, en contra del purgatorio, en contra de las indulgencias, en contra de las oraciones a los muertos, en contra de la adoración a María, en contra del nicolaísmo, del papado, en contra de toda la opulencia del catolicismo romano. Estos movimientos se caracterizaron porque estaban en contra, eran Antipas. Tanto que a veces cuando los historiadores católicos nos hablan de ellos, no los podemos definir, porque es como si hoy en día hiciéramos una definición entre católicos y evangélicos. Pero en el costal de los evangélicos las personas meten los testigos de Jehová, los unitarios, los mormones, los adventistas, y no son lo mismo, pero todo el mundo los define a veces por cristianos evangélicos. Entonces en esa época los albigenses eran considerados albigenses, también se les conocía como los cátaros o los puros. No se saben bien exactamente quiénes eran, porque estaban todos incluidos los que estaban en contra del papado, los que estaban en contra de la iglesia romana. Entonces había casos hasta de personas que podrían ser espíritas y estar en contra del catolicismo romano, y por estar en contra del catolicismo romano eran incluidos entre los albigenses. Entonces, aunque no sabemos mucho ni tenemos muchos datos históricos de ellos, hay ciertas cosas que nos hablan sus opositores. ¿Quiénes fueron sus opositores? El catolicismo romano. Porque todos aquellos que no se sometían al Papa, que no comulgaban con las doctrinas del catolicismo romano, el catolicismo romano se volvió un agente sumamente perseguidor. En esta época fue especialmente donde se instituyó la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Podemos decir la diabólica, la malévola, la perversa Inquisición. Un instrumento del catolicismo romano para reprimir, para perseguir, para asesinar a todos aquellos que no comulgaran con su fe. Y en este ambiente surgen los albigenses. Crecieron bastante en Francia y fueron perseguidos por Inocencio III. Tanto fue la persecución que 100 años después, de 1100 algo a 100 años después, casi todos los albigenses fueron exterminados. La persecución contra ellos fue cruel, la persecución contra ellos fue arbitraria. Ciudad por ciudad, el Papa convocó a todos sus monjes, a todos sus clérigos, para que fueran en una cruzada para levantar los ejércitos de estas naciones para perseguir a los albigenses. Hubieron ciudades donde mataron hombres, mujeres, niños, no hubo compasión. Y la única razón por la que fueron perseguidos era porque leían las escrituras, obedecían el evangelio y no estaban de acuerdo con las prácticas del catolicismo romano. Fue tanto que hubo una ciudad
en Francia, donde llegaron a perseguir a los albigenses, la ciudad de Béziers, y los católicos se opusieron a la persecución y dijeron: ¿cómo los van a perseguir si la única culpa que ellos tienen es enseñar la Biblia diferente al obispo? Entonces el Papa mandó, por causa de que los católicos se opusieron, mandó matar a católicos y a cristianos de la ciudad. Y le preguntaron: ¿a los católicos también? Y él dijo: matadlos a todos, que Dios hará separación. Se puede imaginar la perversión, la maldad que existía en la época. A la par, este movimiento, como les decía, históricamente no fue muy conocido porque fue muy perseguido. A la par también surgió otro movimiento conocido como los valdenses, también conocidos así por el fundador de este movimiento, que fue Pedro Valde. Y este hombre era un comerciante que se arrepiente, conoce al Señor y va de un monje y le pregunta que cómo él podía hacer para ser salvo. Entonces en esa época el catolicismo, que estaba muy interesado en el dinero, le dijo: vende todo lo que tienes y sigue al Señor. El monje tenía la intención que él le entregara todo lo que tenía al catolicismo romano, pero este hombre entendió ese mensaje y vendió todo, pero no lo dio a la Iglesia Católica, sino que lo usó para repartirlo a los pobres y para promover la predicación y la traducción del Evangelio. Esto más o menos en el 1200, siglo XII. Este hombre fue muy conocido y de ahí surgió un movimiento de hombres pobres que iban por todas las ciudades predicando el Evangelio en el idioma de las personas. Eso hizo que el catolicismo romano se sintiera muy alarmado con este movimiento y lo llamaron para pedirle cuentas. Estos hombres fueron acusados de herejía, pero cuando se les examinaron, la única herejía, lo único que podían acusarles era que no tenían mucho conocimiento de las doctrinas católicas. Fue un movimiento que creció bastante en Francia, en España, en Alemania, y también fue grandemente perseguido. Lo interesante es que estos movimientos amaron, se entregaron y desearon conocer más profundamente las Escrituras en un ambiente muy hostil, así como en la época de Antipas. Ellos de alguna manera no solo lucharon contra este mundo, sino lucharon contra su peor enemigo, que en este momento era el catolicismo romano. Y a pesar de todas las persecuciones que vivieron, se mantuvieron fieles. Estos valdenses los encontramos ya hasta el siglo XV, en inicios de la Reforma. Este movimiento fue muy conocido porque escribieron muchos libros y sus opositores también hablaron bastante de ellos. Los hermanos que quieran conocer un poco más la historia de ellos, hay muchos libros, hay muchos videos ahora documentales sobre estos movimientos. Ahora yo quiero que resaltemos un poco lo que dice el pasaje, para poder entender un poco esto que vivieron nuestros hermanos, y no solo para entenderlo, sino que esto sea de exhortación, de ánimo y de enseñanza para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces vamos a leer otra vez el pasaje y vamos a comenzar a meditar un poco en esto. Dice ahí en el 2:3, Apocalipsis 2, verso 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Esto ya comienza a ser una enseñanza muy importante para nosotros, hermanos. Cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, a veces pareciera que Dios olvidó la iglesia. A veces pareciera que Dios no está involucrado en todas las cosas que están sucediendo en medio de la iglesia. Pero el Señor dice: yo conozco. Y eso es muy interesante, porque a pesar de todos los laberintos que ha vivido la iglesia y que vive la iglesia, toda la apostasía, todos los engaños, todos los falsos maestros, todas las falsas prácticas, nosotros tenemos uno que es como un sumo sacerdote que camina en medio de los candeleros y que él dice: yo conozco. Como dice la epístola a los Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que hemos de dar cuenta. Y eso es un consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a sentir indignados con el estado de la iglesia, muchas veces nos vamos a sentir indignados con el cristianismo que se vive, y muchas veces sentimos que como que no hay solución, pero el Señor conoce.
Y eso nos despierta para dos realidades: para descansar en el justo juicio de Dios sobre cada circunstancia, y también para levantarnos en temor y reverencia para mirar cómo nos estamos conduciendo, porque el Señor conoce. Nosotros podríamos engañar a todos los demás, pero al Señor no lo podemos engañar. Nosotros podríamos escondernos de todos los demás, mas del Señor no nos podemos esconder. Nosotros podríamos callar y dejar que nuestro corazón se llene de cosas, mas el Señor conoce el corazón. El Señor todo lo conoce. Sus ojos son como llama de fuego. Delante de Él no hay nada oscuro. Delante de Él no hay nada oculto. Delante de Él no hay nada en tinieblas. Y eso nos llena de un sentido de reverencia, pero también de temor, para mirar cómo nos estamos conduciendo. Amén. Y en una época tan oscura, tan oscura, hermano, como lo fue el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, Dios decía: yo estoy viendo todo. La Biblia dice así: los ojos de Jehová recorren toda la tierra, buscando hallar quien tiene un corazón recto para con Él. Y en medio de ese ambiente tan apóstata que existió y aún existe, los ojos de Jehová están recorriendo toda la tierra, buscando a ver dónde Él encuentra un corazón recto. Un Pedro Valdés, un albiguense, a ver dónde hay hombres que realmente le estén buscando. Porque nosotros no podemos decir como Elías: Señor, han matado a tus profetas y he quedado yo solo. Porque la respuesta del Señor para Elías fue: no has quedado solo. He aquí yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Y así mismo, hermano, nosotros tenemos un cristianismo visible, lleno de falsos apóstoles, lleno de falsos profetas, lleno de prácticas antibíblicas, lleno de herejías, de engaños. Pero en medio de todo eso el Señor conoce quién tiene un corazón perfecto para con Él. Y aunque a veces señalamos seriamente ese cristianismo, también debemos saber que siempre Dios tiene remanentes en medio de su pueblo. Siempre hay personas que le están buscando sinceramente. Siempre hay personas que quieren volver a las Escrituras. Siempre hay personas que quieren volver a la simpleza del Nuevo Testamento. Aunque eso sea ponerse en contra de un sistema eclesiástico fuerte, hostil y contrario como vivieron nuestros hermanos. Entonces esa palabra yo conozco es muy importante, ¿no? Y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y dónde moras. Eso también es importante, hermano. Nosotros no solo debemos ser testigos de una situación como la que vive la iglesia en nuestros días o como la que vivieron nuestros hermanos. Yo conozco tus obras. Qué bueno, hermano, que en medio de ese ambiente tan contrario, Dios pueda encontrar personas que tengan obras. Y eso es muy interesante, por ejemplo, en los valdenses, hermano. Este movimiento, aunque era un movimiento que apelaba a la pobreza, porque de alguna manera era una oposición a la opulencia del clérigo, este movimiento era un movimiento que tenía muchas obras. Los valdenses eran conocidos por ser colportores. ¿Ustedes conocen ese término? Ellos iban de ciudad en ciudad vendiendo cosas, eran comerciantes y llegaban a vender perlas a las ciudades, y a veces le decían a las personas que le estaban vendiendo: yo tengo una perla mejor. Esto que yo le estoy vendiendo esto es bueno, pero tengo una mejor. La única condición es que usted no me puede denunciar delante del obispo. Y así iban de ciudad en ciudad trabajando y predicando el evangelio. Muchos de los recursos que ellos tenían lo hacían para poder traducir algunas partes de las Escrituras y poderlas repartir en el lenguaje de las personas. Eran personas que crecieron mucho espiritualmente, pero también su obra misionera fue muy visible. El Señor conoce, pero no solo conoce, sino conoce nuestras obras. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nuestra vida está beneficiando el reino de los cielos y los negocios de nuestro Señor en la tierra? Porque el mayor peligro no es que los falsos apóstatas
abunden. El mayor peligro no es que los engañadores y los falsos ministros estén haciendo cuantas cosas hacen en medio del pueblo de Dios. El mayor peligro es que los que decimos que tenemos buena doctrina, que los que decimos que tenemos buena palabra, seamos cristianos inútiles. El mayor peligro, como decía en Estados Unidos Martin Luther King, es este: no temo tanto el mal de los malvados y su voz fuerte, sino lo que más temo es el silencio de los buenos. Lo peor del cristianismo no es la apostasía, lo peor es que los que tienen el testimonio de Jesús, muchos no tienen fruto, muchos no tienen consagración, muchos no predican el evangelio, muchos están viviendo para ellos mismos. Sus casas están artesanadas y, como dice el profeta Ageo, no han encontrado el tiempo para que la casa del Señor sea edificada. De nada nos sirve ser un pueblo que ostenta tener buena palabra si no vive esa palabra. De nada nos sirve ser un pueblo que dice que tiene buena palabra si no predica esa palabra. De nada nos sirve ser un pueblo que no está trabajando, hermanos. El Señor dice: yo conozco tus obras. Y además de eso, Él dice: ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? O sea, el Señor conocía el contexto idólatra, maligno y perverso en el que la iglesia iba a estar. Y el Señor lo sabía. Y el Señor no evitó que la iglesia pasara por eso. Más en medio de esas pruebas, el Señor iba a sacar un pueblo santo, un pueblo consagrado, un remanente que no tenían personería jurídica, que no tenían nombre ni templos, pero amaban profundamente a Jesús, su palabra, y vivieron para que esa palabra recorriera toda la tierra. Predicaron el evangelio, vivieron vidas santas, familias santas, hermano. Se dice de ellos que eran honestos. Se dice de ellos que eran íntegros. Se dice que ellos que enfatizaban la moral en cuanto a la familia, en cuanto a asuntos de trabajo. Un pueblo que seguía al Señor, servía. Muchas veces siendo quemados. Los mismos católicos decían: ¿por qué quemáis hombres tan buenos? No solo tenían una buena doctrina, sino eran personas que se conducían conforme a las Escrituras. En un ambiente tan hostil. Y dice el pasaje: y no has negado, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esas son dos palabras muy importantes, hermano. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a mirar Filipenses 2 para entender un poco qué es eso cuando la Biblia habla y resalta el aspecto del nombre del Señor. Cuando nosotros comenzamos a hablar estas cosas, y es muy posible que nosotros comencemos a hablar de ciertos movimientos cristianos, nosotros enfatizamos algunas prácticas, algunas verdades que ellos enseñaron, algunas cosas de las que estuvieron en contra, pero mire lo que dice el Señor, que era lo principal de este grupo de hermanos en medio de un ambiente tan hostil. Dice ahí que retenían su nombre. Y acá este pasaje nos dice que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Entonces el nombre de Jesús, según este pasaje, representa la exaltación y la superioridad de Jesús sobre toda autoridad. Jesús como ¿qué? Como el Señor. Jesús como la cabeza del universo. Jesús como el Señor de señores. Entonces el nombre de Jesús nos habla de su autoridad, de su superioridad, de su majestad y de su gloria. Ahora este grupo retenía ¿qué? Su nombre. Y eso es muy importante, hermanos, porque el nombre del Señor nos da conciencia de lo que venimos diciendo, de su autoridad, de su supremacía, de su majestad. Y eso es muy importante, porque siempre que nosotros comenzamos a hablar de historia de la iglesia y de restauración, nosotros tenemos la tendencia a asociarnos a un movimiento o a unos líderes. Pero lo que hizo grande estos movimientos
fue que restauraron la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué la autoridad de Cristo sobre todas las cosas? Porque el sistema eclesiástico pagano, profano, católico había engrandecido tanto la autoridad del Papa que el Papa era la cabeza de la iglesia. El Papa determinaba quién vivía y quién no vivía. El Papa determinaba qué era verdad y qué no era verdad. El Papa determinaba quién era salvo y quién no era salvo. ¿Sí? Entonces es muy importante que se restablezca en un ambiente así quién tiene la verdadera autoridad. Y eso nos habla del nombre de Jesús. La iglesia, póngame cuidado bien en esto, hermano. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, compuesta por todos los santos redimidos por la sangre y sellados por el Espíritu. Ella solo es iglesia, genuina, verdadera, cuando está en sujeción a la autoridad de Cristo y su palabra. Usted puede decir que es la iglesia de Cristo, como lo hace el catolicismo romano, pero si usted no se somete a Cristo y a la autoridad de Cristo, a la palabra de Cristo, aunque usted diga que es la iglesia de Cristo, es una sinagoga de Satanás. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Retiene tu nombre quiere decir, retienes mi autoridad, retienes mi gobierno, retienes mi palabra. Y como decíamos, históricamente usted percibe que el catolicismo romano, siglo V, siglo VI, comenzó a perder a Cristo. Comenzó a adorar a María, comenzó a adorar a los santos, comenzó a perder la palabra y comenzó a introducir paganismo. Quitó a Cristo y comenzó a exaltar el gobierno papal. Usted se encuentra con una ¿qué? Sinagoga de Satanás. Ahora, verlo en el catolicismo romano es muy simple, hermanos, porque fue una apostasía grotesca. Pero todo movimiento, hermano, que no se someta a Cristo como su autoridad, ni a su palabra, hermanos, es una sinagoga de Satanás. Asiste a parte de la asociación de las asambleas de... Así tenga la personería jurídica que la iglesia de Jesucristo de no sé qué. Si los cristianos en ese lugar no están sometidos a Cristo y a su palabra, son una sinagoga de Satanás. Y lo mismo, en contraposición, puede que no tengan local, pueden que no tengan líderes sobresalientes, puede que no sean visibles, pero si hay cristianos en un lugar que se someten a Cristo, la autoridad de Cristo, la palabra de Cristo, que fueron limpios por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu de Cristo, aunque no tengan batería, son la iglesia del Señor, hermano. Y eso es muy bueno verlo en la historia, hermano, porque los grandes movimientos de pureza, de restauración de la iglesia, fueron movimientos muchas veces emergentes. La iglesia oficial muchas veces, ¿qué? Caminó un camino de apostasía. Hasta las iglesias, hermano, reformadas con la historia, usted lo ve. Usted, por ejemplo, puede ir a Europa ahorita y ver una iglesia presbiteriana con sus pastores homosexuales. Una iglesia apóstata, con tradición ¿qué? Reformada. Porque no están sometidos a Cristo ni a la palabra de Cristo. Entonces llega un momento en la historia donde usted no puede definir la iglesia como algo muy visible, porque la verdadera iglesia va por los lados. Eso sucede mucho, hermanos. Cuando usted comienza a estudiar historia de la iglesia, usted va a ver eso mucho. Entonces, era un pueblo que retenía el nombre del Señor. Pablo dice en 2 Corintios, si quiere leerlo, capítulo 11, verso 2. Y eso es tan importante saberlo para nosotros, hermano, porque nuestro servicio cristiano, si es cristiano verdaderamente, nuestro servicio a Dios, si es a Dios verdaderamente, porque mucho de lo que hoy es día es servicio cristiano, no es servicio cristiano. Mucho de lo que es servicio a Dios no es servicio a Dios. Yo recuerdo
las palabras de un familiar mío que era pastor. Bueno, ahora todavía sigue siendo pastor. Y él decía así, me contaba un día. Comenzó a servir en un lugar y entró en un activismo tremendo. Domingo a domingo. El domingo él comenzaba a las 6 de la mañana, acababa a las 10 de la noche. Tenía a cargo más de 500 personas, un activismo tremendo. Perdió su esposa por ese activismo. Perdió a sus hijos porque no podía ocuparse de su familia por estar haciendo cosas. Y cuando él pierde eso, comienza a orarle al Señor y le dice, Señor, ¿por qué me pasa todo esto si yo te estoy sirviendo a ti? Y él un día orando a las 11 de la noche en una crisis tremenda, el Señor le habló audiblemente. El Señor le dijo, es que tú no me estás sirviendo a mí, le estás sirviendo a los hombres. Si me estuvieras sirviendo a mí sería diferente. Y a veces pasa eso, hermano, a veces lo que nosotros consideramos servicio cristiano no es servicio cristiano. Estamos sirviendo a hombres, a una institución, mas no tiene nada que ver con el reino de Jesucristo, la predicación del Evangelio de Jesucristo, la formación de Jesucristo en las personas. Estamos trabajando para un sistema. Y dice Pablo esto, por eso lo decía, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era la intención del servicio de Pablo? Pablo se compara como con un padre que está preparando una novia, su hija, para casarse con un solo marido. Y Pablo dice, mira, yo os he desposado con celo de Dios. Hay un celo que es de Dios, hermano. Hay un celo que es santo. Por ejemplo, cuando los valdenses fueron al Vaticano y se les prohibió predicar, ellos volvieron a la ciudad. Y ellos tomaron la decisión que ellos tenían que primero honrar al Señor. Y el celo por el Señor, por la palabra del Señor, les hizo cortar todo vínculo con esta iglesia apóstata. Hay un celo santo y Pablo dice que ese celo que él tenía lo llevaba a llevar a la iglesia ¿a dónde? Y eso es lo que yo quiero resaltar. El servicio cristiano tiene como fin llevar a las personas a ser fieles a tal iglesia. El servicio cristiano tiene como fin que usted sea fiel a mí. ¿A quién, hermano? A Cristo. Retienes mi nombre. Personas que estaban interesadas que el nombre, el lugar, la persona de Cristo fuera honrada y amada. Hermano, y eso es tan importante porque esa va a ser la base sobre la cual nosotros deberíamos conducirnos. ¿Cómo así la base sobre la cual deberíamos conducirnos? Nuestra intención es ¿qué? Que las personas sean llevadas a Cristo, que Cristo sea honrado, que Cristo sea glorificado. ¿O cuál es nuestra intención? Como cristianos nosotros debemos pensar eso. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Llevarnos cada vez más a un entendimiento claro de la persona de Cristo, a una formación de Cristo en nosotros, a una predicación cristocéntrica, a que el reino de Jesús avance o que estamos procurando. Eso de retener mi nombre es que la iglesia se pueda someter a la cabeza de Cristo y vivir en dirección a esa realidad. Y eso es muy bueno, hermanos, porque esta base, este celo, permitió que muchos hermanos pudieran romper y cortar con aspectos que no correspondían en nada a Cristo y a su palabra. Y se pudieran mantener fieles aún en medio de la persecución. Porque cuando usted ama a Cristo y usted quiere honrar a Cristo, usted no va a escatimar el costo. ¿Ustedes se acuerdan esa perla preciosa? Tal vez nosotros éramos como ese comerciante que iba de aquí para allá y nos encontramos con la perla. ¿Cuál es la perla? Es Cristo, hermano. Y este hombre fue y vendió todo lo que tenía para ganar a Cristo. Y Pablo llega y dice así: no importa que yo fuera fariseo de fariseos, no importa que fuera circuncidado al 8º día, no importa que fuera de la tribu de Benjamín, no importa que adelantara a todos los que eran del judaísmo. Una vez él conoce a Cristo, él tiene todo eso por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Hermano, todo, escúchenme esto bien, te lo digo con respeto, hermano, todo, cualquier cosa, todo lo que no es de Cristo,
Lo que no se sujeta a Cristo es basura. Y téngalo así, hermano, por basura. Su nombre, su servicio, su vida, todo lo que no es de Cristo, hermano, téngalo por basura, porque lo que no es de Cristo, cuando pase por el fuego, va a ser quemado. Amén. Ahora, es posible cuando usted estudia estos movimientos que tuvieron muchos problemas con algunas cosas, pero cuando el centro es Cristo, podemos caminar juntos en armonía buscando algo. Nosotros debemos buscar como iglesia, hermanos, seguir a Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, retener su nombre, su autoridad y su palabra en medio de nosotros. Lo demás es, como dice en el griego, estiércol. Esa palabra basura en el griego es estiércol. No se la traduzco al español. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Retienes mi nombre. Pablo quería comprometer a los corintios a que ellos no perdieran su sincera devoción a Cristo. Hay un libro que se escribió acerca de, creo que de D.L. Moody. Entonces, Tozer, creo que hablando de Moody, decía que una vez se escuchó decir de él, no sé si estoy cruzando los nombres, pero una frase que me impactó bastante, era que él decía, si yo entendiera que la voluntad de Cristo y la palabra de Cristo me dijera que me lanzara por esa ventana sin pensarlo, yo no lo dudaría. Y seguramente la palabra nunca nos va a decir que nos lancemos de una ventana, hermano. Si usted escucha un espíritu hablarle de eso, tenga cuidado. Ese no es el espíritu de Cristo. Pero si usted entendiera algo, que es la voluntad del Señor, que es la palabra del Señor, no duden en hacerlo. No duden en hacerlo porque los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Que podamos ser despertados a retener el nombre de Cristo. Una sincera fidelidad a Cristo. Sigue diciendo, volvamos allá a Apocalipsis 2:13. Pero retienes mi nombre. Y dices la siguiente frase, y no has negado mi fe. Y eso, si bien en nuestros días esto tiene una connotación sumamente importante, imagínense en un ambiente peligroso, un ambiente de persecución, donde estos cristianos se mantuvieron fieles a su fe. Ahora, ¿qué significa ese término, mi fe? Como lo dice ahí el pasaje. Vamos a leer un pasaje ahí en Judas, capítulo 1, verso 3, donde Judas nos muestra qué es la fe. Muchos comentaristas bíblicos en estos pasajes, cuando se habla de la fe de Jesús, o como en este pasaje leímos, mi fe, o como vamos a leer en Judas, la fe que nos ha sido una vez dada, no habla de esa fe personal, particular que surge en la persona al escuchar la palabra, o no habla de esa fe que se forma por andar en el Espíritu, sino habla de esa fe que reúne el compendio de verdades cristianas que nosotros hemos recibido por Cristo y sus apóstoles. Entonces ese término, mi fe, tiene relación a lo que nosotros consideramos la doctrina cristiana, la enseñanza de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces es interesante que el Señor le dice a estos hermanos en este remanente en Pérgamo que ellos no niegan el nombre del Señor y que son ¿qué? Fieles a la fe o fieles a la verdad que ellos han recibido. Y ese no has negado mi fe es mucho más allá de quedarse en una posición de no contrariar la fe. Como vamos a leer en este pasaje, Judas hace una sublime y gloriosa
exhortación para nosotros, que sería bueno que nosotros la conociéramos, porque aunque nosotros no vivimos el periodo de la Edad Oscura como lo vivieron otros movimientos, siempre la fe de Jesús, siempre la fe del Nuevo Testamento, siempre la fe de la iglesia genuina, ella siempre está siendo amenazada. Y los cristianos somos llamados a tomar una posición. Y mira lo que dice Judas: no solo a no negar la fe, como dice Apocalipsis, sino aquí dice algo más, que eso también hace parte de no negar la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Entonces los que son de Cristo tienen una salvación que es común. Un solo Dios, un solo mediador, un solo sacrificio, una sola muerte, una sola resurrección, un solo Espíritu Santo, un solo bautismo, una sola ¿qué? Fe. Ahora, si usted cree que de pronto hay otro mediador y que hay otra manera de ser salvos, usted no hace parte de esta fe común. ¿Sí? Mas los que son de Cristo, no importa en qué lugar estén, que tienen esta común salvación, se nos ha sido dada una misma fe. Y dice ahí: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente, y otra vez aparece el término, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este pasaje es muy interesante, entonces lo vamos a coger despacio, hermanos. Primero dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos. La palabra que usa aquí Judas es parakeleo, que significa llamar, pero en un sentido de llamar con urgencia. A veces se puede traducir invitar, pero es que nosotros invitar suena como una invitación, como algo bueno. Es más como un pedido fervoroso, es más como un ruego, una imploración. O sea, Judas está diciendo: hermanos, yo tengo la necesidad de exhortarlos, o sea, de llamarlos, de invitarlos, de rogarles fervorosamente. ¿Qué? Dice: que contendáis ardientemente. Esa palabra contender ardientemente es una palabra única en el griego, que viene de una palabra que significa agonizar. Es una lucha, pero que incluye, es una contienda que incluye esfuerzo, sacrificio, como un soldado. Un soldado no solo tiene que contender, sino tiene que contender aún con el riesgo de que él puede morir en una lucha. Que tal vez el escudo que él tiene que poner contra sus enemigos va a ser su propio cuerpo, su propia vida por salvar a otros. Ahora mire lo interesante, hermanos. El cristianismo o el cristiano es una vida donde debe primar el amor, donde debemos ser misericordiosos, amén, donde debemos ser pacientes, donde debemos ser mansos, donde debemos ser humildes. Eso es un aspecto de la vida cristiana que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Pero hay otros aspectos, hermano. El cristiano también es considerado un ¿qué? Soldado. Y mire lo tremendo, hermano. Considerado un soldado que es llamado, exhortado, invitado para que él se levante a pelear una batalla, para que él se levante a asumir una posición en medio de una guerra. Por un lado somos personas llamadas a amar, pero por otro lado somos personas a combatir, a pelear, a defender, a luchar por algo. Y eso significa: aún retienes mi fe. Porque el retener la fe no es algo pasivo, incluye un conflicto. ¿Por qué incluye un conflicto? Porque como lo dice Judas más adelante, porque muchos han entrado encubiertamente. O sea, como la iglesia está al borde de un conflicto donde muchos van a venir con falsas doctrinas, donde muchos van a venir con falsas enseñanzas, los cristianos son llamados a pelear a favor de la fe que han recibido.
Lutero decía, el que no contiende por la verdad es porque le gusta el error. El cristiano que soporta que el evangelio, la persona de Cristo y la palabra de Cristo sea pisoteado, es un cristiano que está camino a la apostasía. El cristiano, en cuanto a la verdad, a la fe, es llamado a pelear ardientemente. Claro, con paciencia. Claro, con humildad, pero pelear. Claro, con misericordia, pero pelear. Combatir ardientemente. Y estos cristianos, hermano, combatieron ardiente, a tal punto que como soldados murieron, hermano. Usted comienza a leer las historias de los valdenses, hermano. En esta ciudad mataron 500, en la siguiente 200 en la hoguera, en la siguiente 300 decapitados, en la siguiente... ¿Y por qué? Simplemente por decir que usted no era salvo por pagar una indulgencia, sino que era salvo solo por la obra de Cristo. Simplemente por decir que el catolicismo romano, su Eucaristía y la doctrina sobre el pan de la transustanciación era una herejía, por eso los mataban. Simplemente porque decían que el Papa era el anticristo, por eso los mataban. ¿Pero por qué ellos decían eso? Porque estaban defendiendo su fe. Y usted a veces se avergüenza de decirle a un hermano que la salvación no es por obras. Usted a veces se avergüenza a un hermano decirle que la palabra dice esto y que él se está equivocando. Hermano, ¿cómo le voy a decir que se está equivocando? Si se está equivocando, tiene que decirle porque la palabra lo dice, aunque él sea su pastor. Pero las personas hoy tienen más miedo a los hombres que a Dios. Prefieren conservar su tranquilidad que conservar su fe. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Las personas prefieren conservar su tranquilidad que conservar su fe y sus amigos. Pero la Biblia dice ¿qué? Combatir, pelear, contender ardientemente. Dice un hermano, un comentarista, el propósito de Judas es exhortar a los creyentes a entrar en una lucha contra la mentira, contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros, empleando en esta batalla toda su atención y todas sus armas. ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra? Como dice el pasaje, contendáis ardientemente por la fe. La doctrina cristiana, las verdades cristianas, la revelación escrita y dada por Dios en las Escrituras debe ser defendida, contender por esto. Ahora mire lo interesante, que a veces nosotros pensamos que es diferente. Nosotros no debemos buscar la fe en el sentido de la doctrina cristiana. Nosotros no debemos buscar una nueva revelación. Nosotros no debemos buscar un nuevo maestro, un nuevo apóstol que nos traiga una buena enseñanza. La fe ya fue una vez dada. La responsabilidad de nosotros es defender lo que ya fue dado. Amar lo que fue dado. Conocer lo que fue dado. Predicar lo que fue dado. Ese es nuestro deber, hermano. No podemos perdernos de ahí. Las demás cosas son arena. Esta es la roca sólida sobre la cual debemos edificar y guardar nuestra fe. Hoy el cristianismo está buscando nuevas revelaciones, nuevas cosas, nuevo, y el verdadero y antiguo evangelio se ha perdido. Generalmente una restauración, una renovación es simplemente volver a aquello que se perdió. Yo le decía una vez a un hombre, él me decía, ¿pero cómo? Yo le dije, abra su Nuevo Testamento. Quítese de esa idea de todo lo que usted ha aprendido. Abra su Nuevo Testamento y usted lo va a ver claramente ahí. ¿Sí? Porque todo está ahí escrito, hermanos. Todo está ahí escrito. Esa guerra necesita
un conocimiento claro de la palabra, una llenura del Espíritu, paciencia, doctrina. Pero es una guerra que debemos pelear. Amén. Es un llamado. Os exhortamos. O sea, eso es un llamado a nosotros. ¿Para qué? Contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada. Y dice ahí el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hoy en día no están encubiertos, hermanos. Decía Hernández Díaz López, lo terrible de nuestra generación es que a los falsos maestros se les llaman apóstoles. Eso es lo terrible de nuestra generación, hermanos. Ya no están encubiertos, ahora son los principales expositores del cristianismo en nuestros días. Volvamos a ir a Apocalipsis para ir terminando, hermanos. En relación a esta palabra, no has negado mi fe. Mira lo que dice un historiador acerca de los valdenses. Dice, estos hombres tenían amor por la escritura, hermano. Estos hombres tenían amor por la palabra. Él dice esto: entre nosotros se enseñan los hombres y las mujeres, y los alumnos de una semana ya enseñan a otros. Entre los católicos se encuentra difícilmente un maestro que pueda repetir de memoria, letra por letra, 3 capítulos de la Biblia. Decían eso, difícilmente un católico repite verso por verso, palabra por palabra, 3 capítulos de la Biblia. Pero entre nosotros, decían ellos, es difícil hallar un hombre o una mujer que no pueda repetir todo el Nuevo Testamento en su idioma nativo. Retenían, no habían negado la fe. Hombres y mujeres que conocían de memoria el Nuevo Testamento. ¿Qué enseñanza, hermanos? Un pueblo de la palabra, un pueblo que honraba a Jesús. Porque ¿sabe qué dice Jesús? Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, ¿qué? Si me amáis, guardaréis, ¿qué? Mis palabras. A ver, vamos a parar de uno en uno para que repitan partes del Nuevo Testamento. ¿Quién se anima a pararse primero? Hermano, nosotros tenemos un cristianismo supremamente tibio. Ahora, si yo le dijera, cánteme una canción cristiana del cantante más famoso, a ver cuántos nos separaría. Cristianismo que idolatra a los cantantes, que hace grandes espectáculos y no conoce la palabra. ¿Qué cosas, no? El Señor nos despierte, hermanos, para ser un pueblo que no niegue el nombre del Señor, un pueblo que guarde la palabra del Señor y un pueblo que se permanezca fiel en medio de un ambiente contrario. ¿Saben qué se dice de los valdenses? Yo voy a leerles un poco porque ellos tenían una fe. Si yo le preguntara a usted, bueno, ¿cuál es lo que usted cree? ¿Cuál es su doctrina cristiana? A ver, defíname su doctrina cristiana en 10 puntos. A veces nosotros como cristianos no nos gustan las confesiones de fe. ¿No? Ay, hermano, un pueblo que no tiene doctrina es un pueblo que fácilmente se engaña. Mira lo que se decía de estos hombres. Juan Francisco, en una tesis teológica hablando de los valdenses, decía esto. Ellos decían esto: la fe verdadera va siempre acompañada de buenas obras, pero no son las obras las que salvan. Porque el catolicismo romano hacía énfasis en ¿qué? Las obras para salvación. Ellos decían, el pecador es justificado delante de Dios solamente por la fe en Jesús. Decían ellos. Porque acuérdense que ellos representan el espíritu de Antipas, contra todos y contra todo lo que no es de Cristo. La misa es una abominación a Dios. Cristo fue ofrecido una vez por los pecados de muchos. Las indulgencias que concede la Iglesia romana no tienen ningún valor. Eran personas que tenían ¿qué? Claridad doctrinal. El purgatorio es una invención humana. En lugar de invocar los santos, deberían procurar imitarlos. El culto a los santos, a las imágenes, es una idolatría que Dios desaprueba. La Virgen no debe ser adorada, pues el culto es únicamente para Dios. Mas jamás debe salir una palabra de irrespeto hacia la Madre de Jesús.
Solo es iglesia verdadera aquella que profesa la doctrina pura. Mira lo que decían. Que se distingue por la santidad de sus miembros, que administra el bautismo y la santa cena conforme a las Escrituras. Es interesante lo que pensaban nuestros hermanos, ¿no? Usted ve, eso está en el Nuevo Testamento. Ellos decían, la iglesia de Roma no es la iglesia de Jesucristo, es la ramera apostólica, apocalíptica, embriagada con la sangre de los santos, y hay que salir de ella para escapar de los castigos que sobrevendrán a los que en ella participan y en sus abominaciones. No es como, va a decirlo, no es como Luis Palau que dice, gracias a Dios porque ahora tenemos un papa suramericano. ¡Qué bendición! Yo creo que Lutero se hubiera rasgado las vestiduras donde hubiera escuchado hablar a un pastor así, hermano. Ellos decían, el Papa es el hombre de pecado y el hijo de perdición de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el que no conoce la historia se escandaliza, pero cuando usted examina el catolicismo, hermano, usted dice, difícilmente el anticristo va a ser más malo que algunos papas. Difícilmente, hermano. La vez pasada estuvimos viendo un poco de eso, ¿no? Ellos decían, la adoración a la hostia es un acto idólatra. La misa es un sacrilegio que fue inventado para abolir la verdadera cena del Señor. Las penitencias no son necesarias. Cristo nos perdonó con su sangre. Hay que rechazar los ritos papistas. Es absurdo usar el uso de una lengua desconocida en un culto público, porque todo era en latín. Entonces tenían una doctrina, pero así como Antipas, contra todos y contra todo lo que no era de Cristo. Pero a pesar de eso, ¿saben qué decía un inquisidor de ellos? Un inquisidor, porque casi es tremendo que uno escuche hablar su enemigo así de uno. Ahora, este inquisidor no hablaba para los demás, sino para otros inquisidores, en un juicio contra unos valdenses. Él decía, se les puede conocer por sus conversaciones y costumbres. Son ordenados, sencillos, modestos, no tienen lujos, prefieren no comerciar por no exponerse a mentir, a jurar o a engañar. Eso es, hermano. Viven del trabajo de sus manos, sus mismos maestros son tejedores o zapateros y se conforman con lo necesario. Mira cómo habla un opositor. No parecen los pastores de nuestros días, que son zapateros, que son tejedores y que se conforman con lo necesario. Son castos, sobrios, no frecuentan las tabernas ni los bailes, porque no les agradan tales frivolidades. Nunca calumnian, nunca chantajean, no son ociosos y aborrecen la mentira. ¿Cómo comprender un inquisidor que habla así de unas personas, hermano? Eso mostraba que estos hombres vivían el cristianismo que predicaba. Entonces, hermanos, siempre, aún en las épocas más oscuras, Dios ha tenido remanentes que no solo han creído, sino que han estado dispuestos a morir por su fe. Y yo quisiera animarle al final para que usted vea el ejemplo de Antipas y que usted no tenga temor, sino que usted en su corazón decida honrar a Cristo, decida obedecer a Cristo, no importando el precio que tenga que pagar. Dijo un hermano, entre la iglesia más es fiel a la palabra, más perseguida será. Pero si esa persecución es para gloria del Señor, amén. Dios no nos llamó a ser populares, hermanos. Dios nos llamó a ser fieles. Fieles a Él, fieles a su palabra y a obedecerle en todo. Señor nos anime, hermanos, que podamos seguir adelante, reteniendo el nombre del Señor, guardando la fe. Aún en nuestros días, gracias al Señor, nosotros no tenemos una persecución. Mas si viniera la persecución, el Señor nos ayuda a mantenernos fieles. Amén. Ao leão de Judá.